¿Qué tal, filósofos? Bienvenidos todos a mi canal, soy Juan Cus y esto es Pensando en Filosofía. Hola de nuevo, mis queridos filósofos. En el video de hoy estaremos presentando de forma muy sintética el debate conceptual entre las concepciones de Avicena y las críticas que le hace Averroes a sus argumentos y su propia postulación en torno al intelecto agente. Para entender el intelecto agente, primero debemos hacer un repaso por todo el proceso cognitivo, que de alguna manera se da tan natural y tan orgánico que en la cotidianidad muy poco nos detenemos a pensar cómo es que llegamos a aprender, cómo es que el ser humano es capaz de aprender. Estos cuestionamientos son recurrentes en la filosofía y en la filosofía medieval encontramos a estos dos titanes que se enfrentan en el debate. Empecemos. Al repasar sobre filosofía medieval encontramos aportes muy extensos y muy importantes debates sobre estos cuestionamientos epistemológicos. Uno de los más importantes, como ya mencioné, y revolucionarios para la época, fueron particularmente el intelecto agente, un concepto que generó diferentes y diversos enfoques, comentarios y que en la actualidad sigue generando relecturas. Veamos primero a qué nos referimos cuando hablamos de intelecto agente y de dónde surge este controvertido concepto. El concepto de intelecto agente surge nada más y nada menos que con Aristóteles, quien lo menciona y explica en cortas y muy ambiguas líneas en su tratado sobre el alma, de ánima, exactamente en el libro 3 y el capítulo 5, en donde se identifica una dualidad estructural del pensamiento, o del proceso cognitivo más que todo. Es decir, él identifica dos tipos de intelecto, con funciones y particularidades distintas. Empecemos con el intelecto pasivo o material, que se origina con nuestros sentidos, en la experiencia sensible. En concreto, este es pura potencia, se trata de todo lo que puede llegar a ser, pero aún no sabe qué es. Es el receptor de todas las formas inteligibles. Imagínalo como una tabla en blanco que puede tomar cualquier forma posible. O si eres fan de Pokémon, imagínate un Ditto, que todavía no se encuentra en batalla frente a ningún oponente y mantiene su forma pura. Esta potencialidad representa la capacidad nuestra de conocer. Es un estado en el que, aunque todavía no conozco, sé que puedo conocer porque tengo la facultad. El segundo tipo de intelecto que Aristóteles identifica lo llama el intelecto agente. El intelecto agente vendría siendo el acto en sí, esa acción que hace que las cosas se vuelvan inteligibles, que las formas que existen en nuestra mente sean inteligibles. Imagínate la misma tabla en blanco, pero ya no en blanco, sino con una forma concreta. O imagínate a ese Ditto que antes estaba en su forma pura y ahora se encuentra frente a su oponente, haciendo metamorfosis para igualar su forma y poder conquistar a su rival. En otras palabras, el intelecto agente es lo que hace posible abstraer lo universal y concreto de las cosas particulares, de aquellas imágenes que percibimos pero que todavía no conocemos en su totalidad. Es una especie de luz que actúa sobre las imágenes sensibles. En palabras de Aristóteles, fantasmas, haciendo que sean comprensibles en nuestra mente. La analogía más práctica o la más clásica para entenderlo es la analogía de la luz y los colores. Sin luz no tenemos colores. Ellos permanecen en potencia o en total oscuridad hasta que la luz los refleja y podemos verlos en totalidad, al 100%. Entonces, el intelecto agente es a lo inteligible lo que la luz es a los colores. Sin ella no existe. En conclusión, para Aristóteles, el proceso cognitivo empieza con los sentidos que captan lo particular de las formas. Luego, el intelecto posible o el pasivo, ese intelecto material es el que recoge esas formas inteligibles en su forma potencial. Todavía no las conoce. Hasta que llega el intelecto agente, lo ilumina y es capaz entonces de descubrir, conocerlas realmente y abstraerlas en su forma más universal. Pero el tema no muere allí y es mucho más controversial de lo que parece, porque Aristóteles en sus cortas líneas plasma que el intelecto agente está separado del alma, que es impasible, que es sin mezcla, que es un acto, puro acto. Esto genera un montón de dudas, un montón de preguntas y los filósofos de la época, al releer a Aristóteles, se cuestionan, ¿pero está el intelecto agente dentro de nuestro alma o no? ¿Dónde está? Y si no está dentro de nuestra alma, ¿dónde está? ¿Y qué es? Y presta a las teorías todas las posibles interpretaciones que conocemos hasta hoy. Es aquí, mis queridos filósofos, donde entran Avicena y Averroes, donde ya estamos en el meollo del asunto. En la versión de Avicena, esta luz de la que habla Aristóteles se torna mucho más mística y con rasgos casi divinos. En ella vemos que el intelecto es como una entidad parecida al sol, de carácter intelectual, que irradia su luz para que las ideas preexistentes en nuestra mente
puedan ser descubiertas y solo entonces ser inteligibles, ser comprendidas. Al mejor estilo neoplatónico. Concuerda con Aristóteles en que el intelecto agente se encuentra fuera del individuo, algo así como una entidad aparte, una entidad separada, pero concebida desde una jerarquía de inteligencias que descienden de lo abstracto y que son el último eslabón antes del mundo terrenal o sensible. Para Avicena, el humano tiene intelecto, pero tiene un intelecto como una mesa vacía, que está lista para que le pongas cosas encima y poder trabajar en ella. Es un intelecto en mero reposo. Este sería el intelecto pasivo. Para él, las imágenes se encuentran en total oscuridad, hasta que venga esa luz divina que irradia, transmite y transfiere las imágenes inteligibles a nuestra mente. Y esa es la forma en la que conocemos para él. Es como si el conocimiento de las cosas nos viniera por imposición divina, como por arte de magia, como una especie de descarga que viaja a través de una energía proveniente de Dios o de lo divino. Aquí es donde entra Averroes, lo critica y toma una postura totalmente diferente. Y es que siendo Averroes un estudioso empedernido de Aristóteles, claramente intentará recuperar ese rumbo y hará una crítica absoluta de las notables influencias neoplatónicas en el pensamiento de Avicena. Y tratará entonces de rescatar lo más puro de los textos aristotélicos. Averroes rechaza totalmente el modelo solar de Avicena por limitar el acto de conocer a una pura recepción pasiva. Muy alejado del concepto original aristotélico, en donde el conocimiento se genera a través de un proceso que es muy activo y natural, por medio del ejercicio racional iluminado por el intelecto agente, otorgándole al individuo un papel muy importante en la producción de conocimiento. Para Averroes, el intelecto agente es externo al individuo también, pero no tiene una connotación divina. Por el contrario, su concepción del acto de pensar es más parecida o más cercana a un mecanismo biológico fundamental, una experiencia, llamémosle terrenal, que parte de la actividad sensorial con la que se originan las imágenes inteligibles, las imágenes mentales. Esto vendría siendo nuestra imaginación. Originan con las imágenes mentales, al primer contacto con las formas, aunque no las conozcamos desde un principio. Este sería el intelecto pasivo, que en realidad no es tan pasivo, sino que es potencia, potencia pura. La potencia de recibir todas las imágenes inteligibles que se convertirán entonces, por medio de la acción del intelecto agente, en el acto puro, la abstracción universal. Un argumento que sí está muy pegado al concepto original aristotélico. Y cuando dice universal, se refiere justo a eso. Universal, único, para todos. Se refiere a un tipo de intelecto compartido por todos que está allí en una especie de base de datos a la que todos los individuos pensantes tenemos acceso, una especie de servidor intelectual común. De allí la teoría del intelecto común. Averroes lo explica apegándose un poco más a Aristóteles a los conceptos de potencia y acto. Nuestro intelecto pasivo o material es el que tiene la capacidad o la potencia de convertirse en las posteriores formas inteligibles. Algo así como, si percibimos esta forma y esta otra, el intelecto agente nos ilumina lo suficiente para abstraer que ambos son ratones, aun cuando tengamos formas diferentes. Es así como mientras en Avicena vemos un proceso de mera recepción pasiva, casi mística, en donde el conocimiento humano depende de una emanación externa y divina, en Averroes el intelecto agente es una especie de red neuronal central a la que todos estamos conectados y nos permite llegar a ese conocimiento de carácter universal y único, compartido, uno para todos. Pero partiendo de lo sensorial, partiendo de nuestro físico, de nuestra capacidad de percibir, de nuestros sentidos. Ey, ¿y por qué nos importa esto hoy? Estas dos concepciones medievales en torno al intelecto y a la forma en la que conocemos son tan distintas entre sí como parecidas. Y aunque ambas en la actualidad podrían ser juzgadas por tener elementos metafísicos que muy poco se explican, que quedan como en un limbo conceptual, la verdad es que siguen generando conversaciones y recobran relevancia actual con los hallazgos científicos en torno a las neurociencias. Y tú, mi querido filósofo, ¿qué piensas sobre estos argumentos de Averroes y Avicena en torno al intelecto? ¿Cómo crees tú que el ser humano piensa? Si te ha gustado mi video y quieres seguir pensando en filosofía, no dudes en darle like, suscribirte y compartir. ¡Hasta luego! Que honestamente nadie sabe de dónde viene y a mí lo único que se me ocurre es que pueda ser Dios. No sé, telepáticamente quizás. ¿Estás grabando? Se me ocurre a mí que puede ser algo así tipo biológico.
que en este tiempo con las neurociencias tenga un poquito más de sentido que en el suyo, que ni él pudo explicarlo bien.